miércoles, mitad de semana. Bien, le damos la cordial bienvenida al economista Pedro Páez. ¿Cómo está, economista? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A los daños, que estén muy bien. Un saludo muy cordial a la audiencia. Economista, bueno, el fin de semana el presidente de la República tuvo una entrevista en Ecuavisa. A veces no, tal vez la gente va a pensar que somos muy repetitivos, pero es que tenemos que decirlo, ¿no? Porque hay un presidente que sigue repitiendo lo mismo y que lamentablemente muchos periodistas que lo entrevistan no cuestionan lo que él dice. Él sigue diciéndonos que el país está viviendo el mejor momento de la historia, que es el gobierno, su gobierno es el que más ha invertido en el sector social, que la inflación creo que no llega ni al 1%, parece que dijo, no sé si es lo correcto, pero o al 1%, bueno, se tiró flores. ¿Hasta qué punto podemos creerle en algo lo que dice el presidente de la República? Bueno, mire, esto es verdaderamente una cuestión que pasa de lo tragicómico a lo patético y, como usted dice, ya con ciertos grados de aburrimiento, porque es la construcción de la posverdad, ¿no? Y ya poco escrúpulo tienen ni los medios de comunicación, ni las autoridades, pero tampoco buena parte de la academia, la parte masiva de la academia, en tratar de contrastar, digamos, los discursos, los debates con la realidad. La situación del país, la situación de la mayoría del país es desastrosa, en una condición en la que en realidad sí hay recursos. Mire, esto que están diciendo, ¿no?, que ahora va a haber una inversión de 15,000 millones, primero, se supone que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a lo que dice la ley. En el sector público se puede hacer exclusivamente lo que está dispuesto de manera explícita. Y para poder hacer una inversión de ese tipo debía haber estado en la proforma presupuestaria. Pues. Y en la proforma presupuestaria, por más que sume muchas cosas, no sale. Y claro, quieren confundir a la gente, incluyendo ahí gasto corriente con inversión que nunca se la hace, incluyendo gasto social propiamente dicho, educación, salud, bienestar social, con temas de seguridad, con el gasto del presupuesto de la policía, con el presupuesto de los militares, y ni así sale. Es simplemente mentira. Y esto es una cuestión sistemática. Se han cambiado las metodologías, se ha hecho lo que se conoce como un apagón estadístico, porque ni siquiera son originales en ese sentido. Esto de aquí ya se lo hizo en su momento en el Chile de Pinochet, se hizo en su momento en Argentina con Macri, para suspender las series estadísticas que son normalmente hechas, homologadas a nivel internacional, en muchos casos con asesoramientos de misiones internacionales de Naciones Unidas, conforme a una serie de trabajos que han durado décadas. Es decir, es un proceso de depuración de las metodologías. En el caso, por ejemplo, de las cifras de la deuda externa, que estuvieron inclusive vinculadas a una serie de criterios del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Basilea, de la Junta de Estabilidad Financiera de Basilea, es decir, una cantidad de organizaciones y de instituciones a nivel internacional que han sido totalmente distorsionadas para construir una narrativa totalmente falsa. Estamos construyendo una posverdad y hay muy poco que se pueda rescatar de esta transformación, de esta transformación, estaba hablando con eufemismos, de esta cocinada de las cifras. No hay otra palabra, están cocinando las cifras. Yo denuncié en su momento, en el 2018, cómo estaban cocinando las cifras, cómo las cifras de la encuesta de hogares mostraban que en medio año se había aumentado en 500,000 el número de pobres. Ahí salieron algunos economistas a decir, no, es que lo que pasa es que es del tema estacional, y a querer confundir a la gente con detalles técnicos que no venían al caso. El punto fundamental es que inmediatamente transformaron al INEC, primero mandaron sacando uno por uno a las máximas autoridades puestas por el gobierno de Moreno, porque no podían desmentir lo que yo venía sosteniendo.
pero inmediatamente, ¿no es cierto?, fueron cambiándole al INEC para convertirle en una oficina de propaganda de la Presidencia de la República. Y es en ese punto en el que estamos. Lo mismo pasa con las estadísticas del Banco Central. Y lo más grave es que ahorita, ¿no es cierto?, estamos con un censo que cuesta como más de 90 millones de dólares de deuda externa, que ha sido adrede, no solamente dado como un negociado, o un negocio, o un negociado, que será eso, tendrían que investigar a la empresa privada, que no tiene experiencia en el asunto, que no entregó los insumos a los pobres encuestadores, que no les entregaba las tablets, que no les pagaba el sueldo, que se hacían muy malas cosas. Acá en la casa vinieron a entrevistar 2 veces, vecinos ni siquiera les habían entrevistado. Esto no es una encuesta, es un censo. Entonces, es hecho adrede para que no funcione. 92 millones de dólares echados al caño, con deuda externa además, para que no funcione, para que no se pueda corroborar el que todas las estadísticas de empleo, de pobreza, de todas las cosas son absolutamente falsas. Entonces, mire, el punto, la situación concreta es que con las estadísticas, inclusive cocinadas, por ejemplo, de las encuestas hogares, de las estadísticas sociales, que fueron transformadas para favorecer a los gobiernos de Moreno y de Lazo, para reducir la gravedad de la catástrofe en términos sociales. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica ha sacado recientemente unas estadísticas tremendas que muestran que, por ejemplo, se ha aumentado la brecha entre los más pobres y los más ricos. Ahora, lo que gana en promedio el 10% más rico es 50 veces lo que gana el 10% más pobre en promedio. Y en ese 10% más rico, y eso es fundamental subrayar, no están incluidos los verdaderamente ricos, porque la muestra está hecha de tal manera que no los cubre. Es decir, ahí no está el patrimonio, los ingresos del señor Lazo, de los banqueros, del señor Egas, del señor Nebot, no están esos ingresos. Y sin embargo, ¿no es cierto?, son la brecha entre lo que serían las clases medias y las clases bajas ha aumentado en un 50%. Los más pobres están viviendo con un promedio de $93 al año. Perdón, $93 al mes. Imagínense, esto es menos de lo que el Banco Mundial ubica como el umbral de la extrema pobreza, que es $1.50 diario. Aquí estamos hablando de que están viviendo con menos de eso. Claro, es que hay gente que no come ni siquiera una vez al día. Hay gente que se come un almuerzo pasando un día. Entonces, mire, Lazo, tanto en el foro de Davos como en otros foros. ¿Y cómo es que dice el presidente de la República que ha sacado 1.100.000 personas de la pobreza? Imagínense, esto es una bofetada, ¿no es cierto? Se nos está burlando en la cara. En la dignidad de la gente. Son más de 200.000 personas que han salido mientras él ha estado de presidente. Es el éxodo más brutal, es la expulsión más brutal que tenemos desde la crisis bancaria. Y esto es lo que se logra registrar. ¿Cuántas familias habrán perdido seres queridos en la desesperación de que aquí no se encuentra nada? Mire, en la época de Correa se llegó a tener hasta 5 de cada 10 ecuatorianos con empleo no adecuado. Ya se había logrado reducir. Ahora son 7 de cada 10 ecuatorianos con empleo no adecuado. El empleo, las tasas de desempleo aquí en el Ecuador son un indicador muy, muy relativo, porque nadie puede darse el lujo de estar plenamente desempleado porque no hay seguro de desempleo. Economista, los índices de violencia y delincuencia que hay en este país es producto de la pobreza, no es que la gente quiere salir a delinquir. En parte, a ver, eso es muy importante señalar, en parte. Esto de aquí es un tema programado. Mire, este es el efecto de la agenda más extremista de neoliberalismo que ha habido, no solamente en la historia del país, sino en toda América Latina. Ni Pinochet cometía el tipo de estupideces que comete este gobierno. Estupideces en el sentido del país. Por supuesto que son brillantes iniciativas desde el punto de vista del negocio de sus amigos privados, incluidos los amigos del finado señor Cherres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile, Pinochet jamás privatizó el cobre. Ahorita están licitando, después de todos los escándalos, un señor que está acusado de tener dineros en los paraísos fiscales, por tanto no está en las guaridas fiscales, por tanto no tiene derecho de estar en la función pública.
está licitando el campo Sacha, que han significado más de medio siglo de ingresos constantes, seguros, hacia el sector público. O sea, esto es lo que ha sostenido, más allá de la evasión de impuestos, de la fuga de capitales, de la corrupción, de la incompetencia, de la falta de cobro, más allá de todo eso de ahí, los recursos que venían del campo Sacha, los recursos que venían del Shushpindi, que ya se privatizaron, era lo que sostenía los hospitales, las escuelas, los colegios, lo poco que funcionaba de la administración pública. Y resulta ser que ahora lo quieren dar al sector privado, sin ningún riesgo. Es decir, porque está muy bien que haya una inversión de riesgos. Para este gobierno, lo privado es lo que funciona. Este es un tema clave. Está muy bien que haya inversión privada en el sector petrolero, pero una inversión de riesgo, con nueva tecnología, que busque con técnicas mejoradas, ¿no es cierto?, incluya nuevas reservas probadas, que pueda tener una mayor tasa de extracción del petróleo del campo, del yacimiento, que pueda tener un mejor manejo, ¿no es cierto?, de la situación ambiental. En fin, hay una cantidad de alternativas en las que sí se tienen, ¿no es cierto?, y ahí, de hecho, hay experiencias importantes que se podrían incluir aquí en el Ecuador. Pero es absolutamente un latrocinio, es absolutamente una vergüenza el que campos absolutamente probados por los técnicos nacionales que han sido manejados muy bien durante más de 50 años, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, estructuras similares se las acabaron en 5 minutos precisamente porque dejaron a la voracidad y a la codicia del sector privado. Aquí en el Ecuador ha habido un manejo del recurso sereno, estratégico, que garantiza los recursos que en el corto plazo se necesitan, pero que al mismo tiempo no perjudican la estructura geológica, el balance de presiones y de gases que está ahí presente para permitir, ¿no es cierto?, la máxima extracción total del recurso en el largo plazo. Ahorita se quiere coger y entregar a los amigos del señor presidente, que incluyen a los amigos del finado señor Cherres. Entonces, mire, yo creo que estos ejemplos marcan la situación que estamos viviendo. Entonces, por responder lo que usted estaba diciendo, sí, esta situación, este castigo a la economía popular, este estrangulamiento a las estrategias ya de sobrevivencia por condiciones históricas y estructurales que ha habido en el país, favorece el que se implanten mafias, el que se implanten pandillas, el que se lumpenice la sociedad ante la falta de alternativas. Pero el problema fundamental es que no se atacan las causas del problema, economista. Aquí solo se piensa en traer más policías, en cambiar las leyes, en que la justicia no funciona, y con eso ha pasado desde que llegó este gobierno y desde que llegó el gobierno anterior también, porque para mí es el mismo gobierno el que nos está gobernando en este momento. Bueno, Tandazo decía, este es el segundo tiempo del gobierno de Moreno, es perfectamente de acuerdo, ¿no? Es decir, el punto fundamental aquí es que le han convertido al Ecuador en un país tremendamente jugoso para las mafias transnacionales. Clarito. El sicariato, las crisis carcelarias como la que lamentablemente se repitió ayer, el tema de las extorsiones, de los secuestros, de los asaltos, obviamente que no va a resolverse porque lo fundamental es que le han convertido a esto en una presa tremendamente jugosa. ¿Cómo? Desregulando el sistema financiero, con los créditos vinculados, con esas confesiones inconfesables que hizo aprobar Lazo en la ley mal llamada de desarrollo económico, para que vengan gente como los amigos del señor Cherres, los amigos del señor Danilo Carrera, ¿no es cierto?, vengan y se confiesen ante el SRI. Y como igualito que con el secreto de confesión de la iglesia, no se puede utilizar esa información. Van al SRI y dice, yo tengo plata en Albania, en Panamá, en el Banco Banisi, en el Banco Balboa. Esto es plata de dineros mal habidos, de la corrupción, del soborno, del narcotráfico, del tráfico de órganos, del tráfico de armas. Y acúseme, padre. Entonces dan la absolución y ya con eso no se puede utilizar esa información ni por la Fiscalía, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera, ni por el propio SRI, ni por la Superintendencia de Bancos, ni por la Superintendencia de Compañías. Y ellos traigan o no traigan la plata, ya quedan, ¿no es cierto?, santificados esos activos que pueden ser utilizados para crear empresas, como las de empresas que salieron, ¿no es cierto? Al común y corriente le cuesta un calvario hacer aprobar una compañía. A ellos les aprobaron 8 compañías el mismo día.
Bueno, esas son el tipo de compañías ¿Cómo es que pueden funciona ahí aprobar, la superintendencia de compañías? trayendo estos activos y santificándolos en este sistema de blanqueo, que es una vergüenza. Entonces yo pregunto concretamente, a ver, señores, ¿esto le favorece a usted, Jaime? ¿Le favorece al ama de casa? ¿Le favorece al trabajador? ¿Le favorece al empresario honesto? ¿Le favorece al banquero honesto? ¿No? Que ahí ha de haber alguno. ¿Le favorece este tipo de cosas? Por supuesto que no. ¿Le favorece al campesino? ¿Le favorece al trabajador de empresa? Por supuesto que no. ¿Le favorece a usted, por si acaso, el que le hayan tachado a Albania de la lista de las guaridas fiscales? ¿Le favorece a usted, señor policía? ¿Le favorece a usted, ama de casa? ¿Le favorece a usted, señor estudiante? ¿Le favorece el que el presidente Solo a un grupo. que haya eliminado, haya vetado la ley que proponían sus amigos del Fondo Monetario Internacional para penalizar los delitos de comercio exterior? ¿A quién favorece eso? ¿Le favorece al empresario honesto? ¿Le favorece al exportador honesto esto? ¿Le favorece al importador honesto esto? No, pues, obviamente, mire, se necesita penalizar. Aquí en el Ecuador, de acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, aquí en el Ecuador no se produce ni agrícolamente ni industrialmente droga. ¿Qué es lo que por qué se ha convertido el Ecuador en un territorio de disputa de las mafias transnacionales? Porque se ha favorecido el lavado de dinero, el blanqueo, con los elementos que le estoy planteando, y el trasiego, el tráfico. Y las evidencias escandalosas que tienen ahorita, que eso no sucedía antes, de la Unión Europea, es que empiezan a llegar cargamentos gigantescos, muchísimo, en proporción muchísimo más alta, con crecimiento muchísimo más acelerado de lo que aquí ostenta el gobierno como capturas. Que vienen, son equipamientos, son cargamentos que vienen en containers del puerto de Guayaquil. Y entonces, ¿cómo se hace eso de ahí? Mintiendo en la declaración de aduanas. Por eso es que se subastan los puestos de aduanas, ¿no es cierto? A más de aquellos que son colocados con los tráficos de influencias que hemos visto por las filtraciones de la posta en la que participaban familiares del presidente de la República y amigos del finado señor Cherres. Se subastaban los puestos de aduanas, ¿no es cierto?, en 20 millones de dólares. Y de ahí, claro, pedían 150,000 para el señor Luque, creo que era, que salían en las cuestiones, y 30,000 para el señor Danilo Carrera, el cuñado y el gran padrino. Es decir, cosas que se tienen que investigar. Pero ¿qué ha hecho el gobierno por investigar eso? ¿Qué ha hecho el gobierno, por ejemplo, para reponer los radares que se tumbaron y que él decía que se podía resolver con una iPod? A ver, que lo resuelvan con la iPod. ¿Por qué no se han puesto los escáneres en aduana? Entonces, mire, aquí la cuestión es, permítame que le lea una cuestión que me parece que es clarísima ahorita con el tema del juicio político, ¿no? Algo que yo venía mencionando y por eso me dejaban de entrevistar. En el artículo 147 de la Constitución dice: son atribuciones y deberes del presidente de la República, además de los que determine la ley, 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Es obvio que no ha cumplido. Y numeral 17, atento por favor, Jaime: velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección de la política de defensa nacional. Yo le pregunto, ¿ha velado el presidente por la seguridad pública del país con esta evidencia? ¿Ha velado el presidente por la soberanía del Estado cuando permite que su pariente, con un tráfico de influencias, ponga a personas claves, ¿no es cierto?, de los amigos del finado señor Cherres, en puntos claves, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura para autorizar el cultivo de marihuana, de la Superintendencia de Compañías para autorizar este tipo de compañías, del Banco de Fomento, del Banco Ecuador, para dar crédito a estas mismas empresas? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que están haciendo? Están facilitando, primero, el tema de blanqueo, como quedó comprobado con esto de la mal llamada Ley de Desarrollo Económico. Segundo, el asunto de los créditos vinculados, que además se muestran nuevamente. ¿Hay créditos vinculados en este gobierno? Enorme de que los créditos vinculados, economista, ¿me escucha? Sí. ¿Hay créditos vinculados en este gobierno? Está aprobado en la ley.
En la mal llamada ley de defensa de la dolarización, a final del gobierno de Moreno, aumentaron... O sea, todo lo han legalizado ellos. Todo lo que estamos viviendo ahora está legalizado. Por eso hicieron esta ley. A ver, para que me entienda la ciudadanía. Los ahorristas del Banco de Guayaquil, lo digo del Banco de Guayaquil porque en los escándalos recientes está involucrado no solamente el de la República, el hijo del presidente de la República, el cuñado del presidente de la República, sino el hijo del fundador del Banco de Guayaquil, el señor Luque, que fue gerente de ni sé qué del Banco de Guayaquil, el finado señor Cherres, que iba y parqueaba el carro en el elitista y tremendamente restringido acceso del parqueadero del Banco de Guayaquil. Entonces me parece que la Superintendencia de Bancos debería estar investigando eso. Pero ahorita los ahorristas del Banco de Guayaquil, con los depósitos de los ahorristas del Banco de Guayaquil, el Banco de Guayaquil puede prestarle al señor Luque, el señor Luque puede coger la plata y ponerlo en Andorra, pues. O le podía haber prestado al señor Danilo Carrera en una de las empresas que podía tener con el señor Cherres, y el señor Cherres podía haberse llevado a Albania. Entonces, ¿cuál es el problema? Atento, por favor, esto es muy importante. Entonces, primero está poniendo en riesgo los depósitos de los ahorristas. Como ya se ha demostrado que es una práctica, ¿no es cierto?, que está en el corazón de las quiebras, ahorita en el Credit Suisse, en el Deutsche Bank, en el UBS, en todo lo que ahorita está provocando la nueva ola de quiebras financieras en el centro del imperio. Pero no solamente acaba ahí, y esto lo denuncié el 5 de febrero, la última vez que usted tuvo la bondad de invitarme, que ya se autorizó que el BIES, con los fondos de los afiliados, con los recursos que tienen que servir para la jubilación, había autorizado como plata de bolsillo 1.500 millones de inversiones en la bolsa de valores, una bolsa de valores raquítica como la que existe en el Ecuador. ¿A qué va orientado eso? A la compra de cartera de los bancos. Entonces, quien origina el riesgo de que no se pueda cobrar el crédito es del banco, en este caso el Banco de Guayaquil, ya le digo a quién podía haber prestado. Pero quien termina cargando el muerto son los afiliados. Porque ¿quién garantiza que esos 1.500 millones vayan a recuperarse? Y a mí ya me comentaron, por ejemplo, es total opacidad, ni los medios de comunicación, ni la academia, yo creo, hago un llamado muy cordial a los asambleístas que hagan un pedido, porque la plataforma Va por Ti Ecuador me comentó que habían pedido por escrito que se informe en qué se estaban utilizando esos 1.500 millones de dólares y cuál es la garantía, cuáles son los estudios que muestran que se van a recuperar para los afiliados. Y les están dando vueltas, que ellos no pueden decir esas cosas, que le mandan al Ministerio de Finanzas, que le mandan acá de Herodes a Pilatos. Entonces, esto es muy grave, porque no solamente se comprometen 1.500 millones de dólares, sino que es la señal para que pueda empezar el zafarrancho. Porque, mire, lo que se está creando es una estructura de incentivos que está basado en lo que habíamos conversado de riesgo moral y de selección adversa. Riesgo moral porque los bancos pueden hacer crecer su cartera de manera acelerada y desmesurada porque ellos no van a responsabilizarse de las posibles pérdidas. Entonces ellos originan el crédito y quien se hace cargo del muerto, insisto, es el afiliado del IES. Primero, y selección adversa, porque si es que hay esa situación, obviamente esa expansión del crédito no va a ser para Juan Piguave. Esa expansión del crédito no va a ser el crédito productivo para la pequeña, para la mediana producción, para el agricultor. No va a ser para los startups de los jóvenes con posibilidades tecnológicas innovadoras. No. Eso va a ser para los amigos, pues. Por los amigos del finado señor Cherres incluidos. Entonces hay una selección adversa en que mientras más pirata es el proyecto, más posibilidades tiene de ser aprobado. Y mientras más serio, más vinculado a la producción, que siempre tiene los vaivenes de qué pasa con el mercado, qué pasa con que vienen las importaciones, qué pasa con que suben los precios, en fin. Todo eso de ahí, esto es demasiado riesgo, simplemente le quitan en los papeles, le quitan a los que son peligrosos y les ponen a los más deslumbrantes, que son precisamente los que no tienen ningún fundamento. Entonces, aquí lo que se va creando es una competencia entre los bancos, porque fue similar a lo que sucedió en los años 90 cuando se aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Economista. 1924. Y en 1925, solamente acabo, 1925 se mostró, ¿no es cierto?, que esa ley ya estaba provocando las quiebras, como fue el caso del Banco Continental y del Banco de los Andes. ¿Qué es lo que pretende hacer este gobierno con el Seguro Social? Bueno,
lo que pretendió hacer con el Banco del Pacífico, lo que pretende hacer con CNT, lo que pretende hacer con las hidroeléctricas, lo que pretende hacer con la refinería, boicotearle por dentro, como dice el Pablo Dávalos, con no solamente que hay la obsolescencia programada, sino la ineficiencia programada. Para eso pone, como el propio presidente dice, para eso les pone a torpes, ¿no es cierto? Que después ya no es culpa. O sea, que no hagan nada. Para que, no solamente que no hacen nada, hacen todo para peor, para boicotear a las instituciones y a después destruir todo. A una enferma con COVID. O sea, destruir todo. Como dice el Pablo Muñoz. Perdón. A destruir todo. A destruir para después... Lo que funciona. Miren, entonces, al país le tienen, ¿no es cierto?, de susto en susto, de pánico en pánico, con estas escenas escabrosas de un lado, de otro lado, y encima de eso le ponen el asunto de la tenencia de armas, que la gente pueda portar las armas de una manera totalmente irresponsable. El gobierno continúa en su agenda de extremismo neoliberal, de desregulación financiera, de convertir al Ecuador en un centro de blanqueo internacional de los narcodólares. Esto lo dice, mire, inclusive lo dice Vicencio, que con todo el descaro del caso dice: yo fui a informar a la embajada de los Estados Unidos, yo fui a recibir instrucciones de los Estados Unidos, en la embajada me dijeron que las filtraciones del señor Anderson Buscán en realidad es un operativo de la mafia mexicana en contra de la mafia albanesa. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Economista, ahora que usted toca, ahora que toca el tema de las armas, yo creo que este gobierno lo que pretende es que los buenos matemos a todos los malos y que al final quedemos los asesinos. Mire, ese también es un discurso que hay que tomarlo con pinzas. En primer lugar, ¿quiénes son los que efectivamente tienen la posibilidad de portar armas? Primero, la gente que tiene. Entonces aquí estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de una minoría porque esto cuesta mucho. Segundo lugar, están poniendo, ¿no es cierto?, el problema, que son los permisos, que son los exámenes, y para después vender las soluciones. En tercer lugar, ¿no es cierto?, tenemos que enfrentar a unas bandas criminales que están armadas con armas de alto calibre y con entrenamiento militar, y además con contactos internacionales, en los que en muchos casos, como muestra claramente el caso Irán-Contras, como muestra claramente el bombardeo que hicieron en Vietnam, en Laos y en Camboya de manera ilegal, como muestran claramente en el caso de Rápidos y Furiosos en México, como muestra claramente tanto el caso del general Cienfuegos como el caso de general García Luna en México, como muchos casos que se dieron de la vinculación de la DAS en Colombia, que supuestamente son las contrapartes de la guerra de los Estados Unidos contra la droga, que en todos y de la participación de la CIA. Entonces, mire, la cosa muy sencilla para que la gente de la conspiración, porque los el INE, que es certificado por la CIA, por la DEA, por el FBI, por la Interpol, por la, no sé cómo se llama ahora, la KGB, el equivalente en Francia, en China, en todo lado, que es el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado. Estados Unidos ocupó un Afganistán en el que los talibanes habían extirpado totalmente, creo que era el 5% que se había quedado del cultivo de amapola, y con Estados Unidos en los 20 años de ocupación aumentó al 95% de la producción de opio mundial. Por favor, y que no me digan, aquí no somos guaguas de pecho, ¿no es cierto?, para creer, es que como en la selva colombiana es difícil distinguir con la fotografía aérea entre lo que es la coca de lo que es la jungla. Mire, en el paisaje árido de Afganistán se puede ver clarito donde hay un cultivo de amapola. Entonces, mire, aquí nos quieren comer el cuento y nos quieren meter en una situación gravísima, porque el gobierno, fíjese lo que dice Lazo, el gobierno se lava las manos de uno de los factores fundamentales constitutivos, esenciales del Estado, que es el monopolio del uso legítimo de la violencia. Y dice: no, vayan ustedes, allá ustedes. Ustedes. Defiéndanse ustedes. Defiéndanse ustedes. Entonces se irresponsabiliza. De nuevo, por favor, a propósito de un juicio político que ha sido lastimosamente asediado.
El artículo 147, el numeral 17, atribución, obligación del presidente de la República, velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública. ¿Dónde está eso, por favor? Y no es un tema de omisión, es un tema explícito, activo, de favorecer, insisto, no es un problema político. ¿A quién a ver, por favor, consúltese. Usted, señor de derecha, que todavía le sigue apoyando al señor Lasso. Usted, señora de derecha, que todavía dice, con tal de que no vengan estos indios, con tal de que no vengan estos comunistas, con tal de que no vengan estos correístas, cualquiera, así sea este Lasso. A ustedes les pregunto, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el que se creen estas confesiones inconfesables en el SRI? ¿A quién beneficia el que se hayan vuelto a abrir los créditos vinculados que se mostraron en la crisis bancaria de finales de los 90 brutales? Son más de 8.000 millones. Eso desencadenó el feriado bancario. Los banqueros, Jaime, y que todavía no pagan, incluyendo los familiares. Pero no solo eso, están pidiendo el vuelto a estos sinvergüenzas. Y están pidiendo el vuelto. Y van a demandar al Estado todavía aparte, ¿no? Y les van a seguir dando. Y mire, mientras esto sucede... ¿Y qué ha dicho este gobierno de eso? Que la culpa es de Correa. La cantaleta esa que siempre dice. Mire, es que justo, mire, esto de aquí ha funcionado muy bien. Esto es un tema de psicología social que no se le ocurrió obviamente al señor Lasso, que no se le ocurrió obviamente al señor Moreno. Estos son tecnologías transnacionales que se van aplicando en distintas partes del mundo, que tienen siglos de experiencia. Por ejemplo, la inteligencia británica, la inteligencia norteamericana. Vean, por ejemplo, el manual que se lo puede encontrar en el internet del señor Gene Sharp, ¿no? Tiene ahí clarito el asunto. Pero lean también, esto me pasaba, Patricio Ruiz me pasaba este dato recientemente, el libro de Thomas Barnett, El nuevo mapa geopolítico del Pentágono, del año 2003, para que no digan que era cuando Correa todavía ni siquiera aparecía en el panorama. Y que él decía que, dadas las circunstancias, para América Latina había dos tipos de países. Los unos que eran funcionales al sistema, a las necesidades que tenía la agenda de Washington, y los otros que no. Y entonces en los unos había que dar todo tipo de facilidades para el funcionamiento, no solamente diplomático, sino económico, legal, logístico, etcétera, etcétera. Pero que para los otros, para tenerlos tranquilos, para que no molesten, había que sembrar el caos, así como me oí. Y el Ecuador estaba dentro de ellos. Recordemos las declaraciones del comandante general les insisto, Thomas Barnett, pueden encontrar en el internet el libro, 2003, y ahí está el mapa donde aparece el Ecuador, que van a sembrar caos. ¿Y cómo siembran caos? Con las mafias. Hay un analista mexicano, Alfredo Jalife Ranme, que dice y que da una cantidad de evidencia, y ha venido dando a lo largo de años, que dice que quien controla al narcotráfico en México es la DEA. Y la evidencia, más allá de lo que él diga, inclusive salió una película de cómo Webb, era un periodista, Gary Webb creo que se llamaba, salieron varias películas, una de ellas inclusive con el Tom Cruise, por si acaso, para que vean que es bien alaquito, ¿no? De cómo decir que no, y lo dice Hollywood. Entonces, en el escándalo Irán-Contras, para poder meter plata para destruir Nicaragua después de la revolución, financiaron a la Contra. Y allí, ¿no es cierto?, para sacar plata, porque una parte podían sacar del presupuesto, otra parte podían conseguir por debajo de la mesa de la Reserva Federal, y otra parte lo hicieron directamente con el narcotráfico y crearon el cartel de Guadalajara. Y desde ahí empezó el tema de los carteles en México. La madre de todos los carteles fue directamente la CIA y la DEA metidos en esta cuestión. Y sale otra película también con el señor Camarena y una cuestión así. Muy importante señalar que ya trascendió, inclusive salió la acción administrativa, de que la CIA, el Departamento de Estado, aprobaba el 23 de febrero del 2023, este año, $100 millones para hacer este tipo de operaciones en el Ecuador. O sea, comprar periodistas, comprar políticos de izquierda y de derecha, comprar dirigentes sociales, comprar académicos y otro tipo de cositas. Imagínense. La señora Victoria Nuland, antes del que haya el golpe de Estado en Ucrania, que es la que empieza todo el desbarajuste de ahora, ¿no es cierto?, a finales del 2013, habló que habían invertido, entre comillas, $5,000 millones de este tipo de recursos. Bueno, esa inversión le ha dado muchísimos frutos.
porque a costa de sangre y fuego, de decenas de miles, de cientos de miles de muertos en Ucrania, y que probablemente eso se extienda, y los Estados Unidos hasta ahora, ¿no es cierto?, solamente en este año de guerra han vendido más de un Producto Interno Bruto del Ecuador entero en armas. Bueno, el negocio es redondo. A ellos ni siquiera les interesa ganar las guerras. Mira, ahí está. El porte de armas va a ser un negocio también para ciertas personas que se dedican a comercializar las armas. Eso también es otro. No solamente eso, sino que estamos hablando de la posibilidad de un ejército privado de 80,000 gentes, obviamente bajo control de las grandes empresas, gente normalmente de derecha. Podríamos estar pensando de que probablemente con el entrenamiento del Mossad, acuérdense de Ranga Sid. Podríamos terminar así en una guerra civil, pues, economista. ¿Perdón? Podríamos terminar en una guerra civil, pues, si estamos pensando de esa manera. El ejemplo de nuestro país vecino, mire, los paramilitares que se ha demostrado, pero fehacientemente, que están directamente involucrados con las muertes. Ejércitos civiles armados. Son casi 500,000 muertos extrajudiciales. O sea, bueno, en Colombia no hay pena de muerte, además. Entonces, primero hay una cantidad de tecnologías, primero hablaron de los falsos positivos, ¿no es cierto? Después apareció, recientemente se comprobó que eran 3,600 dirigentes de un partido político específico, la Unidad Patriótica. Es que eran comunistas, entonces por eso les mataron. O sea, con distintos mecanismos, con distintas justificaciones, lo cierto es que los medios de comunicación, la libertad de prensa, durante 40 años se pasó alcahueteando eso. Y la causa de esta situación acaba de ser confirmada con presupuestos como este de 7. Imagínense, en un año van a inyectar entre los intelectuales, entre los formadores de opinión pública, entre los dirigentes sociales, entre los dirigentes empresariales, gente de izquierda. Yo recomiendo el librito de Philip A.G., de cómo infiltraron en los años 60, ¿no es cierto? No solamente a gente de derecha, como la señora Isabel Romalino, como, no sé, Aurelio Dávila Cajas y algunos otros, ¿no? Sino el entonces vicepresidente de la República, Barea, sino también gente de izquierda, ¿no? Dentro del Partido Comunista Marxista-Leninista, dentro del Partido Socialista, tenían infiltrados gente para justamente crear el caos. Economista. Justamente crear... Le voy a hacer la última consulta, ya tengo al segundo invitado. Me gustaría que sea un poco concreta la respuesta. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, nos ha hecho creer a los ecuatorianos, o intenta hacerle creer a los ecuatorianos, que entre más recursos tengamos en la Reserva Monetaria Internacional, el país está bien, está sólido, tiene dinero, seguramente ese dinero sirve para pagar los bonos de la deuda, que más para eso, porque para una emergencia no se los puede usar, porque antes nos hacían creer que el país no tenía recursos en la reserva y que no había cómo enfrentar una emergencia. En este momento ese recurso no se lo puede usar para una emergencia. ¿Qué significa tener dinero ahorrado en un país, pero la gente se está muriendo porque no tiene, no hay recursos, no hay inversión social, no hay inversión pública, no hay inversión para reactivar la economía? ¿Qué significa? ¿Por qué un ministro tiene que pensar de esa manera? Telegráficamente, esto es codicia criminal. En primer lugar, porque esa plata puede desaparecer en un santiamén por la crisis internacional que ahorita claramente, evidentemente empieza en Suiza, donde están esos recursos. Entonces, si mantienen esa plata ahí a pesar del riesgo, eso no lo haría el ministro con su propia plata, eso estoy seguro, señores. Como ni el presidente, ni el ministro, ni el resto de los señores amigos del difunto señor Cherres tenían su plata aquí en el Ecuador, sino en las guaridas fiscales, yéndose en contra de la ley orgánica del pacto social que impedía que tengan la plata acá. Entonces, todos ellos, ninguno de ellos pone la plata aquí, todos ellos tienen la plata afuera. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita, cuando en Suiza están en riesgo no solamente Credit Suisse, sino también UBS, ¿no es cierto? Y eso tiende a expandirse. Cuando ¿Está en riesgo la plata del Ecuador allá? Son 10,000 millones de dólares, el 10% del PIB que no se ha gastado aquí, porque recuerden... ¿Podría estar en riesgo, economista? Por supuesto.
La plata esos 10.000 millones de dólares que el gobierno no invirtió acá, quiere decir que el sector privado no pudo disponer. Eso significa un estrangulamiento brutal de la liquidez, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto? Esto está significando una ganancia enorme para los tenedores de bonos, que estaban teniendo, que los bonos de la deuda ecuatoriana, que son en buena parte los propios banqueros, los propios amigos del difunto señor Cherres, tienen, ¿no es cierto?, una ganancia enorme sin hacer nada, porque esa garantía de que se va a pagar igual de lo que pasó con el PIREP hace 20 años, ¿no es cierto?, le subió de lo que podían vender a 70 centavos por dólar a 130 centavos por dólar. En tercer lugar, es clarito que lo que dicen es que no se puede, y de hecho pusieron una serie de candados legales que se tienen que cambiar. Pero es evidente, esos 1.500 millones de dólares que había mencionado que el BIE sacó del bolsillo, en realidad era plata que estaba en la Reserva Internacional. Si pueden sacar 1.500 millones de dólares de la noche a la mañana para mal utilizarlos en este tipo de cosas riesgosas, poniendo en jaque los ahorros de los afiliados, ¿por qué no pueden utilizar recursos para, por ejemplo, atender el tema de lo de Alausí, para atender el tema de los terremotos, para atender el tema de las inundaciones? ¿Por qué no pueden utilizar eso para los hospitales, por favor? Claro. Si tienen 1.500 millones para darles a los banqueros, para darles a los amigos del finado señor Cherres, ¿no es cierto? ¿Por qué no pueden utilizar también para que haya gasas, medicamentos en los hospitales, para que puedan hacer las operaciones urgentes en el IES, para que puedan atender a la gente y no sobre todo a los niños con enfermedad catastrófica? No les importa. Mire, aquí yo creo que al contrario, no solamente en ese plano de las cuestiones más fundamentales, más inmediatas, sino también en el tema de la seguridad. También en resolver las cosas, pero con seriedad. Y esto pasa por limpiar la policía, por favor. Todavía no se aclara, permítame un minutito, no se aclara cosas tan graves como que el ministro del Interior le diga al presidente de la República que era un calenturiento y le mande, ¿no es cierto?, un tipo que le han acusado inclusive de que tiene un narcisismo patológico, con la cola entre las piernas, a los que ordenó el día anterior que había que mandarles sacando, no solamente que les permitió que continúen, sino que hasta les permite que den vacaciones y que tengan una baja para poder percibir un sueldo a perpetuidad, cuando han habido una cantidad de evidencias que lo mínimo que deberían plantear es una investigación inmediata. Pero no solamente eso, ¿cómo es posible, no es cierto?, que un ministro del Interior, colocado por el embajador de los Estados Unidos como ministro y con pretensiones de ser el Bolsonaro ecuatoriano, con proyecciones políticas, impulsado por una cantidad de periodistas, entre ellos algunos de origen colombiano, ¿no? Que además del que ordena, da línea respecto a cómo tiene que hacerse la narrativa de la posverdad aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, tenga que salir después de haber dicho de que habían 12 altos funcionarios en el triste caso de la doctora Bernal. ¿Cómo es posible que altos funcionarios, altos oficiales, generales, arriesguen su carrera por un teniente? Por favor, eso, de nuevo, revisen lo que pasó con el señor Rangasit. El señor Rangasit del Mossad, en la época de Febres Cordero. Es esa la semilla que están sembrando, porque las metodologías son las mismas. Entonces, yo creo que es muy importante el que haya ahorita, todavía estamos a tiempo de revertir el asunto. Tiene que cortarse de raíz las fuentes de la violencia. Y las fuentes de la violencia tienen que ver con este proyecto neoliberal de convertirle al Ecuador en un centro de lavado, en un centro de blanqueo de los capitales del narcotráfico, sobre todo del narcotráfico colombiano, que es el que está aliado con la mafia albanesa. Economista. Y que se acaben las privatizaciones, porque con las privatizaciones lo que van es a contribuir a la quiebra de las instituciones, a la quiebra del Estado y a romper el espinazo de la sociedad ecuatoriana. Economista, queremos agradecerle por habernos dado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Gracias al economista Pedro Páez, analista económico aquí en Ecuador.